Imanayankashanki. ¿Qué? 3 días después. Ayin punchao. Ayin chaupi punchao. Ayin tuta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal si aprendemos algo de quechua básica? Por ejemplo, Nokak sutimi Jonathan. Nokak sutimi Jonathan. Mi nombre es Jonathan. Iman sutiki. Iman sutiki. ¿Cuál es tu nombre? El problema no es saber un idioma. El problema es identificarnos con el idioma. En 1532, Francisco Pizarro llegaría al territorio llamado el Imperio Incaico. Tendríamos que recordar algo de historia. Estamos hablando del segundo cuarto del siglo XVI, época en la que Europa se está desarrollando el Renacimiento. Por ejemplo, el descubrimiento cartográfico, el descubrimiento de la brújula, el descubrimiento de la pólvora hace del hombre independiente, alejándose de la opresión filosófica religiosa del medievalismo. Pizarro llegaría con una ventaja y en el caso de nosotros sería, por ejemplo, un hecho que trágicamente perjudicial. ¿A qué me refiero? Antes de la llegada de Pizarro, se daba una guerra civil entre Atahualpa y su hermanastro Huáscar, saliendo ganador el primero. Luego de ello, entre el 15 o 16 de noviembre de 1532, cuando Pizarro llega específicamente al Tahuantinsuyo, ya sabemos lo que pasa. Pero ¿cuáles fueron sus consecuencias? Por ejemplo, el mestizaje. Quiere decir que las nuevas generaciones tenían dos opciones: o identificarse con lo autóctono o identificarse con lo foráneo. En ese sentido, la nueva generación estaría perdiendo la cosmovisión andina, la identificación cultural y parte del desarrollo económico. Pero conservaríamos algo muy importante: la lengua quechua. Es por eso que cuando hablamos del tema de las lenguas originarias del Perú, el último censo del 2012 informarían, por ejemplo, que en el año 2013 el Ministerio de Educación menciona que el Perú tiene 47 lenguas originarias, por lo cual 4 son andinas y el resto vendría a ser amazónicas. En el caso de las amazónicas, por ejemplo, las más relevantes podrían ser el Bora, el Asháninca, el Shipibo. Pero ya cuando hablamos específicamente de las lenguas andinas, mencionaríamos de que el Perú es considerado multilingüe. ¿Por qué? Son específicamente 4 millones de habitantes que hablan el quechua, entre las regiones, ¿no?, Junín, Cajamarca, Huánuco, etc. En el caso de la Aymara, son medio millón de habitantes los que hablan este idioma. Finalmente, las amazónicas solo son 100. Aquí quiero agregar una información. El padre de la lingüística es Ferdinand de Saussure. En su libro Lingüística General, él menciona una información muy importante y voy a hacer un ejemplo. Hablemos de nuestro departamento. Tienen varias provincias. Cada provincia tiene un acento distintivo llamado dialecto. Imagínense en un país, sabiendo que existen muchas provincias, ¿cuántos dialectos tendríamos? ¿Por qué menciono esto? Vamos a entrar al último punto: el problema que enfrentan las lenguas originarias. Primer punto: discriminación. Según la información, el Perú impartía las clases solo en español. Pero en 1970, el gobierno de Velasco Alvarado hizo una reforma educativa al cual incluye al quechua también como parte de la formación educativa.
Hablamos entonces de una educación bilingüe. Segundo, la modernidad. Y aquí viene esto, la discriminación lingüística. Muchas personas se sienten acomplejadas por el acento que tienen. Y justamente fue Ferdinand de Saussure que decía de que nadie puede ser discriminado lingüísticamente, ya que tenemos distintos acentos según el lugar donde hemos nacido. Finalmente viene la educación, que menciona claramente de la globalización. Si bien es cierto, por algunas necesidades económicas, profesionales e intelectuales, estamos, digamos, no obligados, sino nos identificamos con la potencia económica, que vendría a ser en este caso Estados Unidos. La mayor oportunidad es aprender el inglés. La pregunta es, ¿por qué primero no aprendemos una lengua originaria de nuestro país? ¿Por qué cada vez que hablamos en el quechua no hay casi nadie que se identifica con ello? Si bien es cierto, mencioné y recordamos la información que en el 2013 el Ministerio de Educación informó de que existe 47 lenguas originarias del Perú. En el 2018 sacaron una información de que el 80% habla español en nuestro país y el 20% las lenguas originarias. O sea, estaría reduciendo la cantidad de los 4 millones de habitantes del Perú que hablan esta lengua. Hay que identificarnos con nuestra lengua. Hay que reconocer de que la mayoría jamás ha intentado aprender por lo menos una oración de este idioma. Un dato cultural. Nacería, por ejemplo, lo voy a decir en orden. Primero nacería el Inca Garcilaso de la Vega, un buen representante justamente para esta lengua, quien iría a España a dar a conocer la fortaleza de nuestra literatura. Entonces nace el Inca Garcilaso de la Vega, seguido sería en este caso Cervantes Saavedra y finalmente William Shakespeare. Los tres morirían en 1616, el 23 de abril. Espero que esta información les haya servido y recordemos siempre que primero tenemos que amar lo nuestro para luego amar al resto. Muchas gracias.